Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo utilizar la función de sumar.si y sumar.si.conjunto. Si se fijan, aquí tenemos nosotros una tablita con diferentes vendedores en categorías diferentes. Las ventas se hicieron en meses diferentes y pues obviamente el importe también es diferente de cada una de las ventas. Y aquí nos hacen estas dos preguntas. ¿Cuánto fue lo que vendió Pedro en total? Y cuánto vendió Pedro en la categoría Premier y en el mes de marzo. Nosotros aquí yo les recomiendo siempre poner una tipo tablita al lado donde nosotros vamos a poner las condiciones o los filtros que vamos a estar buscando. Y por ejemplo en vendedor pues vamos a buscar a Pedro. En categoría vamos a poner la categoría Premier, que es la que nos interesa, y en el mes de marzo, que es en la segunda pregunta, ¿no? Entonces así dejamos esta tablita y vamos a contestar esta pregunta. Nos dice ¿cuánto fue lo que vendió Pedro en total? Vamos a usar la función de sumar.si. Y si se fijan, ¿por qué vamos a usar esta función? Porque solamente hay una condición o un criterio. Aquí nos dice suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Abrimos paréntesis y siempre hay que poner atención en lo que nos pide aquí abajo. Si se fijan, nos pide un rango, criterio y rango suma. ¿El rango suma cuál es? Lo que a nosotros nos interesa sumar de esta tabla. ¿Qué es lo que nos interesa o lo que se puede sumar? Pues el importe. Y este importe lo vamos a dejar hasta el final. Entonces vamos a empezar con el rango y el criterio. Nos interesan las ventas que hizo Pedro. ¿En qué rango? Recuerden que un rango es varias celdas así seleccionadas. ¿En qué rango nosotros podemos encontrar Pedro? Pues en el rango de los vendedores, ¿no? Que sería todo esto. Entonces nosotros seleccionamos desde aquí hasta acá, todo ese rango. Para saltarnos al otro elemento, si se fijan, aquí tenemos abajo una coma, ponemos una coma. Y ahora nos pide el criterio. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando dentro de este rango? ¿O qué es lo que nos interesa de este rango? A Pedro, ¿no? Es el que estamos buscando. Entonces seleccionamos a Pedro. Hay gente que me pregunta, bueno, si no hacemos esta tabla, lo que pueden hacer es poner aquí el nombre de Pedro, ¿sí? Entre comillas. En este caso vamos a seleccionarlo directo de aquí y listo. Ahora ponemos coma para saltarnos al otro rango. Y ahora sí ya nos pide el rango suma. ¿Cuál dijimos que era el rango suma o lo que nos interesa sumar? El rango del importe, ¿no? Y seleccionamos todo este importe. Si se fijan, ya no nos pide ningún otro dato. Aquí nosotros podemos cerrar paréntesis. Y aquí prácticamente lo que va a hacer esta función es de que va a buscar aquí Pedro y le va a sumar esto. Va a buscar Pedro y le suma esto a lo que ya llevaba y así sucesivamente. Siempre tiene que estar este rango del mismo tamaño que este rango de acá. Le damos enter y esto fue lo que vendió Pedro en total. Lo podemos comprobar aquí, que esto fue lo que vendió. Vendió esto, vendió esta también y esta última, ¿no? 2147 y es el mismo resultado que nos dio acá. Ahora, nos preguntan cuánto vendió Pedro en la categoría Premier y en el mes de marzo. Si se fijan aquí ya no es solamente una condición, ya son tres. Para eso nosotros usamos la función sumar.si.conjunto, donde ya nos permite poner un conjunto de condiciones o criterios. Abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el rango suma. ¿Cuál dijimos que era el rango suma? Pues es los datos que nosotros podemos sumar. Son exactamente el mismo que acá, sería todo el importe. Ese va aquí al inicio. Ahora sí, ya empezamos uno por uno. Si se fijan, nos pide aquí rango criterio 1 y criterio 1. Vámonos en orden. Nos pide Pedro primero. ¿Dónde nosotros vamos a buscar a Pedro? ¿En qué rango? ¿Qué es lo que nos pide? En el rango de los vendedores. Todo esto de aquí. Coma. De este rango que acabo de seleccionar, ¿qué es lo que me interesa o qué es lo que estoy buscando? A Pedro, ¿no? Que es el vendedor, pues selecciono Pedro de acá. Si se fijan, al yo poner coma ya me salto al rango criterio 2. ¿Cuál va a ser el rango criterio 2? Pues si nos vamos en orden, sigue Premier. ¿Dónde, en qué rango nosotros podemos buscar la categoría Premier? En este rango de acá, ¿no?
no podemos seleccionar marzo porque aquí jamás vamos a encontrar la categoría Premier. Entonces seleccionamos todo este rango, coma, y ¿qué es lo que yo estoy buscando de este rango criterios que acabo de seleccionar? Premier, ¿no? Y lo seleccionamos de acá. Coma. Rango criterio 3. ¿Cuál nos falta? Si se fijan, la única condición que nos falta es la de marzo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a buscar marzo? ¿En qué rango? Fíjense cómo está en negrita, que es el dato que me están pidiendo. En todo este rango, ¿sí? Le damos coma. Y ahora sí, ¿qué criterio, qué condición estamos buscando en este rango? Seleccionamos marzo. Y aquí ya terminamos las tres condiciones, cada uno con su rango y con su criterio. Y ya cerramos paréntesis. Lo cerramos aquí al final. Le damos Enter. Y esto fue lo que vendió Pedro en la categoría Premier en el mes de marzo. Si se fijan, podemos buscar aquí Pedro. Este es básico, no me sirve. Pedro Premier marzo 951. Bueno, sabemos que es la única venta que hubo de Pedro en la categoría Premier en el mes de marzo. Si hubiera más, pues lo sumaría. Y bueno, hasta aquí sería todo. Es como se utilizarían estas dos funciones. Déjenme un comentario si les interesaría que pusiera alguna otra función. Y también más adelante voy a subir otro video donde vamos a usar estas mismas funciones, pero utilizando nombres de rangos y nombres de celdas. Y pues ya sería todo. Hasta luego.